Hola, buenas tardes. Bueno, venimos a hablarles un poquito de influencer marketing, pero no solamente hablar desde la perspectiva de qué se trata, de cómo está en este momento, sino a tocar algunas verdades incómodas que de pronto no se hablan todos los días entre agencias, clientes, creadores de contenido, y por eso tenemos en nuestro panel, desde la parte de agencia, está Stephanie Lozada, la CEO de Trust. Buenas tardes. Y tenemos como creadora de contenido y también experta en marketing a Angelina Araujo. Hola, buenas tardes. Seguramente algunos la conocen, si no, pues pueden empezar a seguirla en redes. @Angelina Araujo. No, mentira. Pero sí. Y está Alejo Aranda de Revolt, de parte de cliente. Entonces vamos a tener esas tres perspectivas para contarles a ustedes como esas etapas en que va avanzando el influencer marketing y donde empiezan a ver como problemas que a veces somos actores en diferentes puntos y no nos damos cuenta. Entonces, bueno, empecemos a hablar. ¿Verdaderamente nosotros escogemos el influencer marketing porque lo necesitamos en nuestra campaña o verdaderamente lo estamos haciendo porque nos sobró un presupuesto y queremos poner la plata ahí o porque está de moda y todo el mundo tiene que tener influenciadores? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde cada punto de vista? Bueno, no, primero las damos. Bueno, desde la parte de agencia de influencer marketing, yo siento que sí hubo un momento en que sí fue una moda. ¿Por qué? Porque, perdón, yo hablo bajito, si hablo duro se me pone temblorosa la voz. Bueno, sí hubo un momento en que yo sentí personalmente que fue como una moda, porque en muchas ocasiones en diferentes segmentos querían estar con influencer marketing, pero uno tiene que ser muy consciente en qué momento puede asesorar a la marca o al cliente donde le funciona o no. Hay ciertos objetivos de campaña donde el influencer marketing puede ser muy, muy ganador y en otros momentos en que definitivamente les puede funcionar mejor la inversión en otro tipo de medios. Entonces, creo que en estos momentos ya se ha tomado mucha conciencia en qué momento se puede adquirir una campaña con influenciadores o creadores de contenido y eso ha sido gracias precisamente a que ya se ha profesionalizado un poco más, que ya hemos conocido un poco más cómo funciona y ya ha logrado tener un tema de medición bastante interesante. ¿Tú qué dices, Alejo? Alejo, sí, desde el punto de vista del cliente, ¿tú cómo lo ves? Cuando llega esa concepción del brief y van a buscar como esas campañas 360, pero dicen, bueno, este nuevo medio que ahora es el influencer marketing, porque ya, o sea, ya no es algo que se está improvisando, sino es algo que ya está presente, ¿cómo lo ves tú? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, no me dejaste saludar. Bueno, tal cual como tú lo acabas de decir, ya el tema ha cambiado, ha evolucionado. Hace unos años, incluso cuando se pensaba en el influencer, en las agencias nos preguntábamos, ¿y cómo lo escogemos? ¿Y a quién escogemos? ¿Y cómo contactamos al influencer? Incluso no se sabía nada de esto. La profesionalización del influencer vino de la mano también de agencias como Trust, que por ejemplo los organizó y nos dio acceso a mucha información sobre los influencers. Ahora, si es necesario o no en una campaña ya depende del tema estratégico de la campaña y del objetivo que tenga, pero en mi opinión, yo siempre voy a decir que cualquier medio va a funcionar siempre para todas las campañas. Lo que pasa es que siempre hay que tener claro cuál es el rol de cada uno de estos medios y pues dejarlo cumplir ese objetivo y no pensar que el influencer marketing, en este caso que estamos hablando de ello, pues es algo súper loco, que tiene que ser diferente, que no se alinea, sino que básicamente es un medio más, cumple un rol, déjalo ahí. Entonces hay campañas donde sí, hay campañas donde no. Hay otro tema es, ¿realmente sabemos qué queremos lograr con el influencer marketing? ¿Las marcas siempre saben o sencillamente sigue todavía el experimento de saber cómo, bueno, metamos influenciadores a ver qué pasa? ¿Cómo lo ves? Igual, pues manteniéndolo desde la parte de cliente, esa perspectiva de decir, bueno, tengo este recurso para meter en influenciadores, ¿qué quiero conseguir con eso? Pues yo creo que siempre debe bajar primero desde la estrategia. Si finalmente yo estoy en mi estrategia viendo que el influenciador se adapta o toda la estrategia se puede llegar a adaptar, básicamente tengo que empezar a definir cuál es el rol que va a cumplir él y también entender si lo que necesito son influenciadores o generadores de contenido, ¿no? Entendiendo que son cosas diferentes. Entonces, partiendo de ahí, yo ya empiezo a hacer este análisis, empiezo la búsqueda y finalmente le asigno ese rol.
y ya, pues finalmente lo integro a la campaña. Es lo que yo decía al principio. Yo siempre voy a pensar que todos los medios sirven para todas las campañas, pero hay que entender el rol de cada uno de ellos. Y en este caso es súper vital entender el rol del influencer en la campaña. Steffi, tú que, digamos, desde la parte de agencia recibes esa solicitud, llega el punto donde sencillamente uno dice, bueno, pues me están contratando, yo pongo, o hay un punto donde tú dices, venga, definitivamente usted está poniendo la plata donde no es y el influencer marketing no le va a dar ese resultado que usted está queriendo obtener. Sí, definitivamente uno tiene que ser muy consciente en ese momento porque, como dice Alejo, hay que plantear objetivos de campaña. Si yo quiero una campaña de awareness, seguramente me puede funcionar muy bien integrar influenciadores, pero hay que saber en qué momento de la campaña se integra. A mí me ha llegado muchas veces marcas o emprendimientos que su gran objetivo, y sobre todo en emprendimientos, su gran objetivo es generar ventas. Y es muy complicado garantizar una venta por medio de un creador de contenido, por más bueno que sea. ¿Es posible? Sí se hace, porque muchos de aquí creo que hemos comprado cosas porque nos ha salido un UGC espectacular usando una prenda, un maquillaje, un champú, pero pues de aquí a garantizarlo es muy complejo. Pero cuando ya nos ponen el tema de cuántas compras, cuántos leads puedo lograr, creo que eso, y desde que yo trabajaba también en marketing digital también se los decía, depende mucho también de los factores externos como la fuerza de ventas, los puntos para llegar al cierre, entonces ya garantizarlo es muy complicado, pero sí creo que en la parte, digamos, de generación de contenido se pueden lograr siempre y cuando lo tengamos muy claro desde el inicio y eso se transmite precisamente a los creadores, como Angelina. Bueno, aquí ya pasamos una parte donde podemos empezar a preguntarle a Angelina y es, listo, decidimos que vamos con una estrategia de influencer marketing. Ahora, ¿qué formato es el recomendado? Sabemos que pues el reel, la historia, pero ¿qué nos va a funcionar más desde la perspectiva de la agencia que coincide la idea o viene de una idea de creatividad o del creador de contenido que dice, oiga, a mí me están imponiendo algo que finalmente sé que en mis redes, porque conozco mi comunidad, no va a resultar? Ese puede ser otro punto incómodo que finalmente el cliente de pronto no lo ve, pero al escalarlo hacia abajo, pues en la cadena de producción del contenido, ¿cómo llega eso a ti de decir como, oiga, yo no quiero hacer o no recomiendo hacer un reel o lo quiero hacer de esta manera? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en un escenario ideal sería espectacular donde a nosotros los influencers siempre nos dicen, dije influencer, ¿no? Porque yo siempre digo que soy creadora de contenido. Pero bueno, a nosotros siempre nos dicen, hay una reunión con el cliente, te va a entregar el brief y el cliente ya dice, quiero que digas esto, estos son los formatos, pero pásanos un guión orgánico, guiño, guiño. Entonces, yo siento que lo ideal sería, oye, tenemos esta campaña, nos encanta tu contenido porque, no sé, y me ha pasado, hay clientes que me dicen, me encanta que tu contenido es orgánico, que es así, así, así. ¿Qué se te ocurre a ti para hacer esta campaña brillar? Y yo claramente le diría, oye, mira, por este tipo de contenido creo que va más para TikTok y podemos impulsarlo así en una historia o algo. A veces me pasa mucho que dice, el cliente quiere una historia, o sea, casi que un reel convertido en historia. Yo le digo, eso no funciona. O sea, las historias ya no funcionan así, la gente ya no se queda viendo una historia un minuto. ¿Por qué no la partimos? ¿Por qué no hacemos esto? No, el cliente quiere eso y pagó por eso. Entonces, es muy difícil, digamos, a veces cumplir con los objetivos cuando el cliente, pues como que no te da esa confianza a ti, como que ya has construido una comunidad, madre, te siguen por algo, pero no confía en ti para crear como esa co-creación. O sea, son formatos forzados, por llamarlo así. Sí. ¿Cómo lo ves tú desde agencia, Steph? Sí, de hecho, yo cuando hablo con mis clientes y cuando estamos en ese proceso de briefing, les digo y les hago un ejercicio y ustedes también lo pueden hacer. Cuando ustedes abren Instagram, ¿qué es lo primero que ven? Las historias. Y es donde ahí nos quedamos. Y después de ya ver un montón de historias, nos vamos al feed. Entonces, y eso yo lo hablaba ayer también con un creador de contenido cuando decíamos, la historia de pronto estaba un poco mal ubicada en la percepción de las personas porque dicen que dura 24 horas. Es que 24 horas no es nada. Entonces, ok, pero en 24 horas la persona puede verla 2, 3 veces, puede interactuar, puede hacer clic en un link, puede repetirla y puede dar mucha más información que en un reel. ¿Por qué? Porque es que el reel puede llegar a tener un tiempo de vida de 5 segundos, a diferencia de 24 horas. Si tú no dejas que
el creador realmente te puede asesorar y puede hacer parte de todo ese concepto creativo que tú ya jalaste, pero llevándolo al influencer marketing, tu reel te va a durar 5 segundos y vas a hacer una inversión perdida, porque a la larga, cuando tú escoges a una Angelina Araujo o algún otro creador de contenido, tú lo estás escogiendo por el tipo de contenido que está generando, por la cercanía que puede llegar a tener con su audiencia, por la creatividad que tiene y por ende los números que esa creatividad está generando, ¿cierto? Pero cuando la marca entra e irrumpe al contenido orgánico o no se deja llevar también por la experiencia que tiene el creador de contenido, porque nadie más que ellos conoce su audiencia, todo el tiempo está interactuando con ellos y saben qué es lo que quieren, saben qué es lo que les gusta, pues entonces estás perdiendo la creatividad, estás perdiendo la cercanía, estás perdiendo la naturalidad y por ende los números. Y ahí es cuando nos llegan, oiga, esta campaña me fue terrible, no me funcionó, pero pues hagamos ese análisis desde el momento en que yo escojo al influenciador, por qué lo escojo y sobre qué formato. Siempre digo, no todos son Reels, no todos son Instagram, hay muchas redes sociales que nos pueden funcionar muy bien. X es una red muy buena para generar masividad y conversación. Facebook es la red para las tías. Si queremos llevar a las mamás, vámonos para Facebook. Ahí están. Un tema de compartir que es gigante, viralidad está en Facebook o Meta, y las historias. Creo que, por ejemplo, muy pocas marcas nos piden a nosotros carruseles. Y si nos vamos al carrusel, oigan, esto es lo mejor que ustedes pueden tener. Ustedes se van a un carrusel y automáticamente leen el caption. Y en el caption ustedes meten toda la información acerca de su marca y su promoción. ¿Qué pasa? Que en el reel no pasa, porque si no está la información ahí, yo no me voy a poner a leer un caption. Es muy poco lo que pasa. En cambio, el carrusel me permite, además que se permite ver 2 hasta 3 veces, entonces tiene mayor nivel de frecuencia. Y yo quería complementarte ahí, bueno, ya lo habías dicho y es dependiendo del objetivo. Si yo quiero un objetivo de generar conversión, la historia es, o sea, es el que te permite el call to action de generar el link a una cuenta. Y si es el reel, es algo como que tengo que enganchar a las personas, pero no puede ser algo tan guiado a la conversión porque uno hace scroll. Yo no sé por qué en Colombia o no sé si en el mundo odiamos la publicidad, porque yo he hecho publicidad donde la gente me dice, me comí un anuncio y otros, qué horrible, ahora solo eres publicidad, no sé qué, pero es una historia bien contada. Entonces, si tú de una en el reel haces publicidad, la gente te scrollea, pero en la historia si tú mandas un caption directo, un CTA directo, la gente te convierte. Entonces sería bueno de una saber el formato y cuál es el objetivo. Y lo que tú dices del carrusel es súper bueno porque puedes meter la publicidad dentro de 20 historias, puedes meter, o sea, imágenes o videos que ya se puedes en una de esas meterlo y la gente sigue y al hacer así ayuda al algoritmo a que te siga impulsando el carrusel y es algo que no compran mucho las marcas. Claro, su tiempo de permanencia. Cuando las personas se quedan en un formato genera relevancia. Y cuando es relevancia, genera que se repite, se muestra mucho más. Por eso pasa mucho que los creadores nos dicen, oiga, se me bajaron las vistas, terrible esta semana, tengo el alcance en el piso, por decir otra cosa. Entonces pasa eso, pasa que de pronto el contenido en ese momento no está siendo tan relevante. Perdón, Alejo, ahí le voy a meter un poquito de ají al tema y es hasta dónde esos contenidos de marca, y esto ya va más para el tema de cliente y pues para que complementes, hasta dónde un contenido ya deja de ser orgánico y se vuelve 100% comercial y ya satura el tema comercial por una solicitud del cliente y pues llegan a imponer al creador de contenido de decir es que tiene que salir en los primeros 10 segundos y tiene que decir el tagline de la marca y tiene que al final poner el logo y pues aparte ahora hay que poner publicidad y entonces hasta donde ese contenido se contamina al punto pues que ya pierde toda la relevancia que tú decías y pues automáticamente va a ser un scroll fijo. ¿Cómo lo ves tú desde la parte de cliente? Pues para que también Angelina nos cuente como ya como creadora cómo aborda ese tipo de creaciones. Pues complementando de hecho lo que las chicas dicen y conectándolo con tu pregunta, yo creo que si tú haces eso y pones esa camisa de fuerza y esas guías ejecucionales son tan exigentes, finalmente termina convirtiéndose en un spot más de la campaña, solamente que lo vas a tener en las redes sociales ya del influenciador o del generador de contenido. Para mí te tiras todo.
Entonces, todo esto que acabamos de escuchar de ellas dos, menos mal quedó en video, porque es una muy buena conversación que yo creo que las agencias deben tener con los clientes junto a ellas. Porque fíjense cómo en 5 minutos ellas nos dijeron, basadas en su experiencia, cómo pueden recomendar todo para que la campaña resulte muy bien. Entonces es súper valioso escuchar al generador de contenido, al influencer, porque él más que nadie conoce su audiencia. Y si nosotros los estamos contratando es porque probablemente les estamos dando ese rol de que le comuniquen a su audiencia, que posiblemente es mi grupo objetivo, y queremos generar algo allá. Dejémoslos a ellos ser naturales. Es entendible que hay unas cosas que la marca debe cuidar, algunas formas, pero si tú me preguntas, si ustedes me preguntan, mi opinión es no seamos tan fuertes en la negociación del 50-50, 50% cuidas mi marca y el otro 50% te dejo ser creativo, influenciador. No, yo creo que nosotros como agencias y como clientes deberíamos ceder un poco y abrirles las puertas a la creatividad a ellos. Ya después de que ellos hagan sus cosas, nosotros nos encargamos de unos ajustes, pero dejarlos a ellos ser y que aporten a nuestra campaña. Digamos, y ya te paso la palabra, Angelina, digamos, es esa co-creación, pero hasta dónde están las marcas, digamos, en el caso tuyo está ok, pero hasta dónde una marca o una agencia, porque usualmente pues también está metida la agencia creativa, está dispuesta a soltarle esa creatividad a un creador de contenido y no simplemente imponer y decir, es que esto es lo que va en mi marca y esto es lo que va en mi campaña, y cómo te enfrentas tú a eso, Angelina. Bueno, yo creo que hay muchas empresas o las marcas que todavía no están preparadas como para dejar que el creador de contenido meta mucha mano ahí. Sí me ha pasado que a veces me llega una marca y es que amo, ay, me encanta tu contenido, ve y graba algo allá, y yo voy y grabo algo allá, y yo, madre, no preparé nada. Entonces sí creo que obviamente tiene que haber una estructura y tiene que haber como una planeación, no el hecho de que el influenciador o el creador de contenido participe en la co-creación, es dejarlo hacer lo que quiera, ¿por qué no? Pero sí ser un poco más flexible. Yo digo que yo tengo los dos mundos en mi vida de Hannah Montana, también tengo un trabajo corporativo en marketing digital y asesoro mucho desde la parte de adentro cuando van a contratar influencers y siempre soy, pero veamos su formato, o sea, sentémonos y veamos el formato de él. Ah, hace sketch, entonces pidámosle algo de sketch, no pidámosle algo que está en la calle y que graba algo orgánico. Entonces, creo que hoy en día no estamos tan en sintonía, pero sí ya hay marcas que te dejan ser y te dicen, me gusta, proponlo, y lo que podemos hacer es adaptarlo, y yo creo que el objetivo de cualquier pauta, y no sé, me dirás, Steph, es que la gente diga, me comí un anuncio. Es como que la gente se lo disfrute. Y algo que yo me acuerdo que hicimos en el Camp Trust, y por acá no es por hacer publicidad a la agencia, pero nos llevan a los influencers y nos capacitan. Me acuerdo una marca que nos contó un gran caso de éxito que decía, miren, yo hago en paid media tal cosa, en SEM, en Ads, hago tal. Y luego contrato un influenciador para que valide todo eso que yo estoy diciendo. Y cuando tú validas es usando el producto o teniendo una experiencia, no diciendo, hola, aquí estoy con este producto y con el logo que se nota que no lo usas. Entonces, creo que sí se tiene que tener en cuenta pues, el influenciador, su audiencia y el tipo de contenido que hace. Steffi, desde agencia, ¿cómo manejas tú ese punto medio, esa conversación entre la solicitud que te hace cliente y te impone algún tipo de cosas y el influencer que te reacciona y te dice, no, yo no voy a hacer eso? ¿Cómo es ese punto medio desde agencia para convertir desde creatividad de agencia a creatividad de creador de contenido? Yo creo que las agencias tenemos, no solamente las agencias de influencer marketing, sino también las centrales de medios, tenemos una responsabilidad muy grande que es transmitir la información que nos está dando el creador de contenido. Si es que no tenemos la posibilidad de poder llevarlo a la marca para que pueda tener ese acercamiento con el creador, es transmitir todas esas observaciones a la marca y dejarlo ya planchado. ¿Por qué? Porque siento que en muchas ocasiones nosotros en Trust tenemos la parte de influencer marketing, donde suministramos influenciadores, estrategia y demás, pero también tenemos la parte de talent management. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a nosotros a decir, venga, es que a Angelina no le funciona, siento que a veces se queda ahí. Se queda en la central de medios o se queda en la agencia de influencer marketing. ¿Por qué? Por el temor de que ya me aprobaron una idea, ya me aprobaron un formato, si le llego al cliente con esto entonces me va a bajar la campaña, y creo que ahí hay un grave error.
porque finalmente de este resultado depende una recompra. Si yo quiero que me recompren a mi creador y que piensen en el creador como un embajador y no como un one shot, que también pues eso es un punto que ahorita les toco, es porque yo quiero que realmente sientan que está cercano. Yo creo que dentro de la experiencia que hemos tenido, las campañas que han tenido recompra es cuando el influenciador tiene cercanía con la marca. Yo, por ejemplo, no le tengo miedo a eso. Y hay muchas, de pronto, no sé si ya todavía funciona así, pero le tienen miedo a llevar al influenciador a la marca por esa falsa idea de es que después se va directo, ¿sí? Pero es que ese después se va directo, es que hay muchas cosas que una marca no está dispuesta como a demandar en tiempo, en gestión. Entonces finalmente las agencias de influencer marketing, las centrales de medios siempre van a estar ahí, pero es importante poder transmitir toda esta información para poder que sea mucho más ganadora. Yo soy muy partidaria de que si tienes un talento, cultívalo, porque esto también es un tema de enamoramiento por parte y parte. Si el creador se enamora de la marca, te aseguro que esto deja de ser un taxímetro que cada cosa te la empiezan a cobrar. Las cosas empiezan a salir orgánicamente, empieza a salir naturalmente dentro de su contenido. ¿Por qué? Porque se enamoran de la marca y se enamoran también de ustedes como clientes. Porque me encanta trabajar con esta marca, con este cliente que me consiente y me tiene en cuenta, pero también ustedes tienen que enamorarse del creador, porque no hay nada más efectivo que una persona que está en sus redes sociales consumiendo siempre lo mismo. Eso ya es lo mejor que puede haber, porque se va sembrando una idea en la cabeza dentro de la audiencia. Entonces, si tú ves que Angelina está todo el tiempo consumiendo la misma bebida después de correr y lo hace naturalmente, la gente dice, oiga, si a ella le sirve, a mí me sirve. Y ya empieza la pregunta de qué estás usando, recomiéndame dónde lo compraste. Entonces, el one shot no es tan bueno. El one shot de prendo, apago, o prefiero una estrategia que tiene 20 influenciadores, 20 creadores de contenido, los prendo una vez, los apago, no es tan bueno. Es bueno pensar también en esa parte de tener embajadores, y eso se crea precisamente con eso, con esa cercanía que puede tener el creador con la marca a lo largo del tiempo y a la medida que va generando su campaña con los resultados. Yo quisiera agregar algo ahí, y es, yo cometí ese error desde el otro lado, siendo marca. Contrataba muchos influenciadores, era una empresa de limpieza, entonces era, bueno, entonces voy a contratar por una historia, y me generaba para la conversión, porque sí, no puedo decir que no, y yo decía, no voy a volver a contratar el mismo porque ya su audiencia me vio, ¿para qué? Hoy en día, yo en esa época pues usaba mucho esa marca, yo, Angelina Araujo, y todavía me siguen preguntando 3 años después de que esa marca se murió, porque pues cerraron esa empresa. Lo que quiero decir con esto es, si yo en ese momento hubiera sido un poco más inteligente, decir, quiero tener embajadores y no un one shot, como decía Steffi, hubiera creado un posicionamiento más grande y no como un lead rápido, sino un posicionamiento a largo plazo. Eso está buenísimo, porque al final todos sabemos que en medios la frecuencia pues finalmente construye la marca en la mente del consumidor, y no lo había visto nunca así, como Steffi lo dice honestamente, y estando en una agencia de medios. Así que acabas de romper un paradigma, porque hasta podemos pensar, probablemente ya algunas marcas lo hacen, pero podríamos pensar en un always on de influenciadores que tengamos contratados por todo un año y que ya hagan parte de toda estrategia de marca anual. Sí, y no solamente tener el always on pensando en que siempre tiene que tener unos lineamientos de marca. Si tú ya tienes un embajador y ya sabes que está contigo todo el año, no es necesario saturar el contenido con hashtag, arroba, el branding content, la colaboración. O sea, y eso es un punto que me voy a adelantar un poquito, el tema del uso del hashtag. ¿Por qué tenemos que meter un eslogan en un hashtag? El eslogan no debería ir en un hashtag. Estos numerales o te suben el alcance o te lo bajan y te lo ponen por el piso. Muchas veces simplemente por meter el eslogan de la campaña entra, pero no tiene un objetivo. Y los hashtags tienen tanto poder para posicionarlos, para ubicarlos dentro de una búsqueda, para poder rankear o poder entender quién está participando sobre una actividad en redes sociales, que si no lo están usando para eso, no lo usen. No lo usen, ya tienen suficiente publicidad en un video,
tienen el arroba de la marca, que a veces también les digo no es necesario, porque ya lo están mencionando 3, 4 veces en un video, no es necesario. Aprovechen la colaboración, aprovechen el branding content o el socio comercial, que es muy bueno y les permite a ustedes también tener amplificación. Muchas veces esas palabras o esas frasecitas sobran y el algoritmo automáticamente te lo puede cerrar. Entonces es muy importante también entender eso, que si tienes un embajador, déjalo ser, dale unos lineamientos claros, qué tiene que hacer, qué sí o sí debe decir, qué no debería hacer, qué no debería decir, qué no debería usar, y ya, y listo, no es necesario tanto la saturación. Tú me haces pensar, y no debería decirlo en voz alta, pero en serio, hashtag yo lo usaría, claro, 100% en un post, porque me permite filtrar un contenido, como que yo pongo el hashtag y digo, ay, ¿quiénes más publicaron de ese hashtag? Pero en una historia donde en teoría, y ya les había contado que yo creo que la historia es para generar conversión, entonces tengo el link, tengo el arroba y tengo 4 hashtags. Yo en verdad, ¿qué quiero que haga el usuario? Que le haga clic al hashtag que nadie más ha publicado, o al arroba o al link. Entonces me acabo de pensar y digo, ¿para qué el hashtag? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, digamos que llega ese punto donde ya la marca determina que va a poner un presupuesto para el influencer marketing, y llega ese dolor de, bueno, ¿con quién nos vamos? ¿Cuáles son los influenciadores que vamos a seleccionar? ¿Realmente hay un conocimiento o simplemente cojamos al que más seguidores tiene, cojamos al que mejor engagement rate tiene, o cojamos al que a mí me gusta, el que yo sigo, el que me hace reír, y al que me recomiendan que yo sigo, que no sigo, es el que finalmente no escojo porque no lo conozco, entonces como no lo conozco, para mí no existe? ¿Cómo se supera ese punto donde el que sabe de la estrategia te dice, vámonos con este influenciador, pero o la agencia o el cliente dice, no, porque yo no lo conozco o porque no tiene los seguidores que yo espero? Ahí, ¿cómo lo abordas tú desde cliente, Alejo? Eso me recuerda una historia que, si me permiten, se las voy a contar. Hace como 16 años, más o menos, que yo empecé a trabajar en esto, en una marca grandísima de aquí de Colombia, había algo que le llamaban la ruta presidencial. De pronto, si alguien está acá y recuerda, porque trabajó conmigo, la ruta presidencial era por donde el presidente de la compañía siempre iba de su casa al trabajo, un presidente archimillonario, y el tipo, la idea de tener presente esa ruta presidencial era que él pudiera ver las campañas ahí. Porque él siempre decía que no veía sus campañas ahí, no veía las campañas, y es una marca gigantesca en Colombia, el gerente supermillonario, etcétera, etcétera. Y resulta que las campañas que el tipo quería ver eran las de los productos que eran masivos. Y las campañas tenían mucho dinero, y se invertía en radio, se invertía en televisión, se invertía en muchas partes, pero el tipo nunca las veía. Pues era un producto de consumo masivo, probablemente las emisoras que él escuchaba de su casa al trabajo no tenían esa campaña ahí, probablemente los canales que él veía tampoco tenían la campaña ahí, pero aún así sucumbió la agencia y la agencia dijo, tenemos que ponerle una valla al presidente para que el presidente vea la. Entonces, para mí, cagadísima, perdón la palabra, pero es que si el presidente de la compañía, Estrato 800, que probablemente no consume esos medios que tu target de consumo popular, sí, si tú estás viendo la campaña, la estoy cagando como agencia, ¿sí? La estoy súper embarrando. Entonces ahí es donde yo creo que lo puedo conectar con tu historia. El hecho de que no lo conozca no quiere decir que no le llegue a mi audiencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, hace poco Steffi me habló de un influenciador que se llama Steve G. Yo no lo conocía. El tipo es un ñerazo completo, sí. Pero es muy bueno, pero es muy bueno el tipo, entonces yo lo empecé a seguir y a veces me siguen saliendo sus contenidos, yo los veo, pero como empecé a seguir ese tipo de contenidos también me salió otro, pero no influenciador, sino esta vez sí me salió otro más ñero, que de pronto alguno lo ha visto, el tipo cuando empieza sus contenidos empieza ladrando, 2 ladrillos, wow, wow, y empieza a hablar. Y yo, puta, perdón. ¿Cómo puede ser alguien tan ñero? O sea, ¿sí me va a entender?
Yo, desde luego este no lo seguí, me quedé con el otro, pero yo sé que este tipo Stewart G tiene una influencia grandísima. Incluso me puse a mirarlo, el tipo ayuda a gente, puestos de la calle, etcétera, etcétera. Y si a mí me lo pidieran por una campaña, yo diría, no, no me sirve para las marcas que yo tengo, ¿sí? Pero probablemente habrán otros así que existan que yo no conozca que sí funcionan. Ahí es donde yo me apoyo en las agencias y en los números de la agencia confío. Digamos que ahí suena como al cliente ideal, el que se deja asesorar, pero sé por experiencia también ahí en Trust que pues nos llegan los clientes que dicen, no, es que yo quiero a este y es este porque sí. ¿Tú cómo lo manejas, Steph, desde agencia? Yo lo podría contar, pero pues la panelista es ella. Bueno, pues cuando ya se paran en que quiero, pues toca. Pero si nos vamos a la recomendación, pues claramente ahí es donde dice, es que el hecho que a ti te guste o que tú lo veas no quiere decir que tu audiencia lo vea. Y nos pasa mucho, y siempre tengo un caso de, no sé, una marca de pañales o de consumos para bebés. Entonces, sí, quiero una influenciadora o una creadora de contenido que le llegue a mamás, pero entonces quiero a la modelo que se acaba de embarazar y no tiene en cuenta la audiencia. Sí, entonces, porque se acaba de embarazar, porque es famosa, porque es muy reconocida, sí, nos puede dar algo de branding, perfecto, pero aprovéchala porque puede ser muy costosa, puede tener un mínimo de inversión, puede tener un mínimo de acciones y permanencia, aprovéchala de otra manera, pero si tú le quieres llegar realmente a mamás, tienes que ir a otro nicho totalmente diferente, porque seguramente a esta modelo, actriz, cantante, whatever, la están siguiendo hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo linda, por lo bonita, por lo cool, o la están siguiendo otro tipo de personas que no son mamás, ¿sabes? Entonces pasa también con hombres, campañas para hombres, de uso para hombres, entonces busco al hombre, macho, divino, bombón, lo están siguiendo mujeres, entonces si yo le quiero llegar a ese hombre, ¿por qué no le llego a una influenciadora que tiene un público masculino mucho más alto? ¿Sí? Entonces, son esos análisis que también tenemos que hacer porque el hecho de que a mí me guste, yo lo vea o que lo vean mis hijos, no quiere decir que le esté llegando a la audiencia que yo estoy necesitando, porque a mí me ha pasado mucho, nosotros recomendamos a algún creador, ya sea para un evento, ya sea para una campaña que puede ser 360, no, pero es que yo no lo conozco, no lo he visto, ¿sí? Pero pregúntale a tu audiencia si lo ven. Y ahí es algo muy chévere que pueden hacer ustedes como en la parte de análisis, usen las historias. Las historias les permiten a ustedes tener un pequeño análisis de investigación de mercado, muy corto, pero pues ahí tienen ahí una base importante donde ustedes mismos le pueden preguntar a la gente, oiga, ¿qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría consumir? Si yo a ustedes les pongo a esta persona a hablar, ¿será que ustedes la ven y le creen? Háganlo, eso es algo muy bueno que pueden hacer desde la misma marca y hacen ese testeo y les puede llegar a funcionar, pero creo que funciona muy igual a los medios, el influencer marketing es un medio más. Angelina, tú eres un medio, tienes una audiencia, tienes unas personas que te ven, tienes un tipo de comunicación, tienes un espacio para pauta, tú eres un medio, entonces tratémoslos igual y busquemos esas audiencias de esa manera. Oye, pero me acabas de abrir la mente, yo ya sé por qué mi esposo sigue a modelos. Es para que le salga publicidad para mí, no es porque le guste la vieja, obvio. Porque te quiere comprar esa blusa. Porque el vestido de baño lo quiere ver en mí, entonces sí, sí. Sí, sí, es por eso. Ya lo entendí todo. Ahí está el secreto. De hecho, para complementar lo que Steffi dice, nosotros una vez en una marca también, una marca para mujeres, una marca que tiene un producto para mujeres que es de depilación, con láser, pero para la casa, nos arriesgamos y presentamos un pool de influenciadores y nuestra recomendación fue un hombre. No me recuerdo ahorita el nombre del tipo, pero es un actor venezolano que es muy bonito, porque también lo siguen muchas mujeres, no sé si igual que tu esposo siguiendo mujeres, pero Sí, sí. sí. Y el tipo era el actor principal de una novela en ese momento y nosotros lo propusimos con todo el miedo del mundo, pensando que es un producto para mujer. Y el cliente nos dijo, les vamos a creer, como así, les vamos a creer. Ojo, y menos mal funcionó. Uy, le fue súper bien esa campaña, le fue súper bien esa campaña. Nosotros no lo creíamos, de hecho el cliente lo presentó como un caso de éxito que replicaron a toda Latinoamérica porque de verdad el tipo convirtió y nosotros con todo el miedo del mundo lo recomendamos, nos arriesgamos. Entonces es chévere ver cómo a veces
uno sale de la caja, piensa un poquito por el otro lado, mira a ver qué otras opciones tiene y se arriesga y las cosas a veces funcionan. Bueno, y vámonos a esta nueva tendencia del formato UGC, que ahora todas las marcas quieren UGC, pero ¿verdaderamente saben cuál es el objetivo de ese UGC o simplemente porque no quiero pagarle tanto a un influenciador, una tropa de microinfluenciadores, el microinfluenciador es UGC o es creador de contenido? ¿Cómo lo ven ustedes? Digamos, bueno, no sé, Angelina, si te ha tocado la oportunidad de crear contenido UGC donde no performa en tus redes sociales, sino pues tú entregas un video y Steph, ¿cómo aconsejas tú a los clientes esa parte del UGC? Yo no sé, UGC. A mí me dicen UGC y yo, UGC son estas personas que, por si acaso no saben, crean contenido para otras marcas y no lo ponen en sus redes sociales. A mí me han llegado a veces como, oye, crea, no sé, 10 videos y te damos una entrada a cine. Entonces, no, gracias. Pero lo paso a la agencia y a veces sí, porque no solo la entrada a cine, a veces sí me dicen, oye, queremos canje con esto, y me asesoro en la agencia que nos ayuda y me dice, no, es que tú no eres UGC, tú ya eres un influencer porque tienes una comunidad. Y ahí sí ya le cedo la palabra a Steph. Sí, a nosotros nos pasa mucho eso y siempre soy muy enfática. El UGC es una cosa, el nanoinfluenciador es otra cosa, el micro es otra cosa y el creador de contenido ya grande es otra. Y se confunde mucho porque, y creo que es porque no tengo mucho presupuesto, metamos UGCs. Pero entonces cuando nos piden un UGC, ¿y cuál es la audiencia del UGC? Y ahí es cuando explota la cabeza y decimos, oiga, no, es que el UGC traduce contenido generado por un usuario. ¿Qué es eso? Básicamente yo como usuaria, que tengo una comunidad de este tamaño, puedo recomendar o hablar mucho de un producto y la marca se da cuenta, le encanta cómo lo hago, me coge el contenido, lo contrata y lo pone a rodar en redes sociales de ellos, en su pauta. Y como es mucho más fácil consumir eso desde redes sociales porque tiene un lenguaje nativo de redes sociales, pues les funciona mucho mejor. Si ustedes ya piden una estrategia UGC y me piden audiencia, ya no estamos hablando de UGC. Estamos hablando de una campaña de nanos o microinfluenciadores, porque una vez viva en la red social de ese creador, ya estamos hablando de otra cosa. Ya cuando hablamos, digamos, de creadores que tienen más nivel de reconocimiento, que tienen número de seguidores y es diferente, ya estamos hablando de derechos. Entonces ya es un derecho de uso de imagen. ¿Por qué? Porque estamos usando la imagen de una persona que ya tiene un reconocimiento, no solamente online, sino también está por el offline. Entonces, es bueno entenderlo, es bueno asesorarse muy bien y yo siempre les soy muy clara, cuando me dicen UGC, dame audiencia y quiero que viva ahí, no, ya no estamos hablando de UGC, estamos hablando de un contenido con nano influencers o microinfluencers de acuerdo al número que se genere y ya es diferente porque ya hay que cotizar las tarifas, hay que saber cuánto cuesta cada uno de esos creadores, se mide totalmente diferente. Cuando ustedes ponen a rodar una campaña UGC, la métrica la ponen ustedes, de acuerdo a la inversión que ustedes quieran hacer en ese contenido y lo que quieran ustedes pues meterle en cuanto a pauta. Pero al contrario, ya sería una campaña de influencer marketing como tal. Alejo, ¿tú cómo lo ves el tema del UGC? ¿Cómo ves ese nuevo formato que ahora está en auge y todos los clientes quieren UGC? Pues a mí me parece buenísimo, chévere que hayan crecido, chévere que sean cada vez más grandes, chévere que se hayan profesionalizado porque eso le quita muchísimo peso también a la agencia de social media, que tiene que andar pensando cada mes en qué hago, qué le propongo, cómo muevo estas redes. Entonces el UGC se convierte en una herramienta más que pues sí, desde luego cuesta, pero hay formas de negociarlo, pero que te mantiene vivas tus redes, te las llena de vida, de cosas diferentes, probablemente te va a ayudar a crecer muchísimos más por ese mismo dinamismo que traen. Así que bienvenido siempre al UGC en ese sentido y me encanta que que hagan parte ahora de este mundo, porque realmente las agencias de social media la cabeza a veces se les explota tratando de generar ideas, que por el mismo algoritmo, los mismos algoritmos de las plataformas pueden ser muy buenas ideas, pero no funcionan en términos de números, de interacción. Entonces el UGC llega a ayudar en este aspecto. Sí, y el UGC funciona muy bien para TikTok, creo yo, porque TikTok es una red muy diferente.
No usen la pauta que hacen en TikTok reposteada en Instagram, porque así sea el mismo influenciador, las audiencias son totalmente diferentes. Los comentarios que sale en un TikTok es muy diferente a lo que sale en un Reel, pero en TikTok alimentarlo con UGC es perfecto, porque es una red muy de relevancia. Entonces ahí estamos bien, ya se nos acabó el tiempo. Perdón. Bueno, queríamos tener una sección para preguntas, pero el tiempo se nos agotó, entonces pues igual cualquier cosa, muchas gracias. ¿Y se puede, señor? ¿Sí? ¿Alcanzamos? ¿Qué tal que no haya? ¿Tienen alguna pregunta? Si por ahí hay una mano levantada, si nos ayudan, porfa. 2 manos, no sé si alcanzamos. Y que no sea a mí. ¿Cuánto vale Angelina? Te ganaron acá. Gracias, hola. Me llamo Sara. Estoy como empezando en todo el tema del marketing digital. Me encanta, me apasiona. Estudio lenguas modernas acá en la universidad. Y bueno, tengo varias preguntas, específicamente para Steffi y Alejandro, hablando específicamente no de productos, sino de servicios. En mi caso, me interesa mucho saber sobre infoproductos, servicios musicales y bienes raíces. ¿Cómo dirían ustedes que logran ese consideration y awareness desde lo que ustedes mencionaban, o lo que Steffi mencionabas, como por ejemplo Angelina usando una bebida en su diario? ¿Cómo se transforma, cómo se lleva eso a los servicios, que creo que es un poquito más complicado que un producto tangible? Bueno, a mí sí me han llegado inmobiliarias donde dicen quiero mover un apartamento. Ahí yo sí digo, seamos abiertos a poder decirle a la audiencia, esto es una pauta. Porque claramente la gente sabe, por ejemplo, no sé, hablemos de Angelina para no hablar de otro creador, pero bueno, la pauta de Stewart. Saben que ella vive en un apartamento, sabe que lo muestra a diario, pues claramente salir a decir de pronto orgánicamente, estoy buscando apartamento y me acabo de encontrar o un servicio, pues no va a ser muy creíble. Es como, venga, si usted quiere comprar apartamentos, si usted quiere invertir en estos momentos en un inmueble, está acá y se lo voy a mostrar para que usted lo vea y ser muy, muy directo a decir, oiga, esto es una pauta. No hay nada de malo poder decirlo. De hecho, nosotros con un creador que nosotros manejamos en la agencia, implementamos eso de anunciar antes del video, esto es una pauta. Esto es un contenido para tal marca. Y le fue supremamente bien. Cuando él empezó a migrar ya a hacer el contenido de integrar orgánicamente la pauta, fue muy difícil sacarlo o que la gente aceptara ese cambio. Entonces, en ese tipo a veces de servicio, yo les diría, o nos vamos directo o te recomiendo que de pronto inviertas, si necesitas llegar a un público muy, muy específico, invierte en otro tipo de medio que de pronto te pueda dar la conversión que tú necesites. O hacer el uso del UGC. Hagamos uso de una persona que te habla muy bien, que hace un contenido muy, muy bueno, que la gente lo va a consumir en redes sociales más que de pronto el banner o el diseño que se está usando, y úsalo, páutalo. Creería que es un mejor uso de acuerdo, digamos, a la categoría donde se encuentra. Yo acá quiero agregar algo, y es que en mi vida de Hannah Montana yo tengo un portal inmobiliario muy chévere, que lo pueden entrar a ver, 100 cuadras. Pero ahí lo que hacemos cuando contratamos influencers es que hacemos cacería de influencers que estén viviendo eso. Entonces, por ejemplo, en su momento La Rubia Inmoral tenía todo el tema de que se iba a venir a vivir en Colombia y hacía house tour de todos los apartamentos que veía. Entonces, es literal consumir contenido de gente que esté haciéndolo y aprovecharse de esa oportunidad también. Creo que estamos, muchachos. Muchas gracias. Espera ya con la otra pregunta. Gracias.